Vamos a resolver los ejercicios del examen, del primer examen parcial. Os muestro el enunciado del examen, que dice lo siguiente. Dice, hay un primer problema en el cual tenemos una barra de silicio tipo N suficientemente grande, en donde hay una generación de pares electrón hueco justo en x igual a 0. Hay una delta de generación, o constituíamos un haz de luz incidiendo exactamente en esa posición, y tenemos una generación de pares electrón hueco, que es el valor este de aquí, con esa delta de Dirac, indicando que solamente está presente en x igual a 0. Teniendo en cuenta que globalmente el semiconductor está en una situación de cuasi neutralidad, es decir, que la posible diferencia entre delta n y delta p sea despreciable respecto a esos valores de delta n y de delta p, y que la corriente total J sub t sea igual a 0, es decir, es la situación en la cual esa barra de silicio está aislada, contesta a los siguientes puntos. Entonces tenemos 4 puntos en donde se nos indica que encontremos el campo eléctrico que pueda existir dentro de esa barra. El campo eléctrico que pueda existir, cuál es el valor máximo, qué tensión está asociada a ese campo eléctrico, cómo se compara con la tensión de Van Gogh, ¿no? Con esa energía de Van Gogh, y si es relevante esa distorsión, ¿no? Lo cual nos daría una pista de si es relevante ese campo eléctrico o no es relevante a la resolución del problema. Tercer punto, me dice que grafiquemos una expresión cuantitativa de la densidad de carga asociada a ese campo eléctrico. Y, finalmente, ¿qué posible discrepancia puede haber entre delta n y delta p, que se ha supuesto cuasi neutralidad, pero qué posible discrepancia puede haber? Y si esa discrepancia puede cuestionar o no la suposición de cuasi neutralidad, ¿no? De que delta n fuese igual a delta p para todas las posiciones de x del semiconductor. Aparte hay una serie de valores, ¿no? Pues vamos a ver. Voy a compartir la pizarra. Pues básicamente tenemos esa estructura. ¿No? Tenemos esa barra, en donde en x igual a 0 tenemos esa incidencia de luz. Esto es silicio. Además, nos dicen que es silicio tipo N. Por tanto, tendremos un dopaje N sub D, que nos da el problema, que es igual a 10 a la 14. Vale, se nos plantea justo en las zonas no iluminadas, ¿no? Bueno, de hecho, en la práctica totalidad del semiconductor, se nos plantea la ecuación de ambipolar, que sería
la variación del perfil de portadores, delta, ¿no? En donde delta es el exceso de portadores, tanto electrón libre como huecos. De forma que n será igual a n0 más delta, que dependerá de la posición. No dependerá del tiempo porque vamos a suponer que hemos llegado a una situación de equilibrio, ¿no? Por tanto, podemos poner que toda la dependencia espacial de mis electrones libres está en el delta, ¿eh? Mientras que N0 es constante, ¿eh? La derivada espacial de N sub 0 será igual a 0. Es constante. Debido a la homogeneidad, me dicen que hay este dopaje para toda la barra de silicio, por lo tanto, suponemos que tanto N0 como P0 van a ser constantes para todo. ¿No? Los térmicos van a ser constantes para todo el semiconductor. Lo mismo para P de X, que va a ser pues ese P0, esos térmicos de huecos, también con derivada cero, que emana de esa homogeneidad del semiconductor. Repito, Nd es constante para todo mi semiconductor, por lo tanto, supongo que los térmicos no me dependen de la posición y toda la dependencia de la posición está en el delta, que hago iguales para los electrones libres y para los huecos por una suposición de cuasi neutralidad, ¿no? Es esa suposición de cuasi neutralidad que en el enunciado del problema me comentan. Vale, por tanto, no voy a tener dependencia temporal porque he llegado ya a un perfil estacionario. Por tanto, dentro de la ecuación bipolar, la derivada temporal de ese delta será 0. ¿Qué tenemos más en la ecuación bipolar? Pues tenemos la generación menos la recombinación y luego el término de la divergencia de corrientes, ¿no? Que en el caso del silicio tipo N, en donde los minoritarios son huecos, pues tendríamos esta expresión. Como se explicó, la ecuación bipolar se reduce a una expresión en donde los parámetros tecnológicos de los portadores que se utilizan son los portadores minoritarios, ¿no? Es decir, que los mayoritarios se adaptan a la forma del delta. Lo que tenemos es que el delta P es el que marca cuál va a ser la forma de ese delta. Y los electrones libres, que van a ser los mayoritarios, pues vamos a decir que hay muchos como para que la corriente de adaptación a ese perfil de delta P pues sea lo suficientemente rápido como para que no sea al revés, ¿no? En relación a la R mayúscula que hemos puesto aquí, la R mayúscula es la recombinación neta y se puede aproximar como S delta dividido por el tiempo típico de recombinación de los minoritarios. En este caso los minoritarios son huecos, tau P. Esto sí y solo si tenemos una situación de baja inyección, es decir, que delta va a ser mucho menor que los mayoritarios. Mayoritarios, que en este caso son electrones libres, ¿no? Es N0. La pregunta es, ¿cuánto vale N0?
Bueno, pues podemos hacer una aproximación muy buena si este ND es mucho mayor que el NI. El NI me lo fijan en 10 a la 10. El problema, ¿no? El N sub I es igual a 10 a la 10 centímetros a la menos 3. El N sub D es 10 a la 14. Por tanto, podemos decir que N sub D es mucho mayor que el N sub I. Y ya se explicó que para esas condiciones tenemos que N0 lo podemos igualar con muy buen grado de aproximación, le podemos igualar a ese valor de ND, en caso de que estemos a la temperatura ambiente, que es el caso aquí, ¿no? Ok, pues ya tenemos un valor de N0 igual, ¿no? N0 igual a N sub D igual a 10 a la 14. P sub 0 pues será a partir de la ley de acción de masas, que es producto de N0 por P0 es Ni cuadrado, pues despejamos y tenemos que esto sería 10 elevado a 20, ¿no? Que es 10 elevado a 10 al cuadrado, dividido por Nd, que es 10 a la 14, igual 10 a las 6 centímetros a la menos 3. Con lo cual, estos son los valores, digamos, estáticos de esos térmicos de electrones y huecos. Vale. En la medida en que no tendremos campos eléctricos externos, porque no me lo dice el enunciado, en la medida en que suponemos cuasineutralidad, ¿no? Esto es cuasineutralidad, y por lo tanto eso implica que la densidad de carga para todas las posiciones es más o menos igual a 0, ¿eh? Pues podemos decir que el campo eléctrico es más o menos igual a 0. ¿Eh? Más o menos. ¿Vale? Porque al final esa cuasi neutralidad es una aproximación. ¿Ya? Estamos suponiendo que los mayoritarios se adaptan perfectamente al perfil de los minoritarios, cosa que no tiene por qué ser realmente así. Pero, bueno, hacemos esa suposición, como dice el problema, y luego, además, en las preguntas del programa me están diciendo que realmente mire a ver si esa aproximación es buena o no, con lo cual tendrá la oportunidad de saber si eso es o no adecuado. Por lo tanto, hago que este término se me vaya a 0. Por otro lado, excepto para x igual a 0, tenemos que la g es igual a 0. La derivada de delta también es 0, por lo tanto, tenemos una expresión que es del tipo dp tau p, derivada segunda de delta respecto de la posición al cuadrado, es igual a delta, que es lo que se conoce como ecuación de difusión. Ecuación de difusión que tendrá como solución esta de aquí, en donde LP la hemos definido a partir de D sub P y tau sub P. L sub P es la raíz cuadrada de la constante de difusión por el tiempo de recombinación. También recordamos la constante de difusión, que la podemos encontrar como la movilidad por el VT, porque creo que no me la proporcionaban esa constante, pero si quiero encontrar esa dp, tengo el mu sub p que vale en 400 y el VT que vale en 26 milivoltios, y a partir de ahí puedo sacarla de sub. De estas dos soluciones, en la medida en que me dicen que esta barra es infinita, eso lo que quiere decir es que la longitud típica de esta barra va a ser mucho más larga o mucho mayor que esta constante, ¿no? que este L sub P.
Entonces, lo que voy a decir es que si yo me alejo lo suficiente, y lo que parece razonable decir es que si yo me alejo suficiente del foco que me saca del equilibrio las poblaciones de electrón libre y de huecos de mi semiconductor, ¿no? Si yo me voy suficientemente lejos, mi solución delta tenderá a cero y me quedaré solamente con los térmicos. En la medida pues, que esa energía que yo estoy dando aquí para generar portadores no se me puede transmitir a una distancia infinita, por decirlo de alguna forma, ¿no? A que a medida que me alejo tenga un delta que nunca tienda a cero. Por tanto, una de las condiciones de contorno es que delta para x igual a más menos infinito va a ser igual a cero. Y eso me descarta una de las dos soluciones que diverja, ¿no? Y eso hace que yo pueda poner delta igual a un delta cero por e a la menos, vamos a poner el valor absoluto, dividido por L sub p. Esta será la solución a mi problema, ¿no? En donde tengo una incógnita aquí, ¿no? El LP lo puedo obtener ¿no? A partir de estas dos expresiones. Es fácil de obtener a partir de los valores que tenemos. Lo que no tenemos es el delta cero, ¿no? ¿Cómo obtenemos el delta cero? Para eso nos fijamos en la generación G, que decíamos que valía 10 elevado a 15 por delta de x. Bueno, pues si yo hago una integral, o si yo quiero conocer, porque esto es generación por unidad de volumen, si yo integro esta generación por unidad de volumen para toda la estructura X, ¿no? Esto es X, si integro para todo X, pues tendré, vamos a decirle G', la generación por unidad de superficie. Aquí es igual si hago entre menos infinito e infinito o si lo hago entre un punto muy aproximado al cero y un punto muy aproximado al cero también, pero aproximándome por la izquierda o por la derecha. Es decir, esta G' está concentrada justo en x igual a 0. Aquí tenemos 10 elevado a 15 por delta de x. Y esto es igual 10 a la 15. En la medida en que hemos integrado, esto tiene unidades de partícula, ¿no? Que eso no es unidad, pero pares electrón hueco, eso serían pares electrón hueco por unidad de área, por unidad de superficie. A ver si encuentro aquí. Es decir, justo aquí, en x igual a 0, tenemos una lámina fina generando estos 10 elevado a 15 pares electrón hueco por unidad de superficie. Por difusión, estos huecos se van a ir, vamos a suponer que a partes iguales, ¿no? Que no hay preferencia para que se vayan hacia ningún sitio en la medida que el campo eléctrico no hay campo eléctrico externo, ¿no? Otra cosa es que hubiese un campo eléctrico externo que los hiciese decantar más hacia un lado que hacia otro, pero en la medida en que no hay campo eléctrico y aunque haya algo de campo eléctrico, si no hay externo, pues por la situación de simetría, no afectaría a que hubiese una asimetría en el flujo. Por lo tanto, lo que voy a decir es que el flujo de electrones y de huecos, ¿no? El evaluado en 0 más, por ejemplo, es igual a la mitad de ese G'.
Y lo mismo, el flujo de huecos en 0 menos, pues sería, en este caso, menos G' entre 2, ¿no? Porque si le damos sentido, pues negativo indicaría que se está moviendo hacia la izquierda, positivo indicaría que se mueve hacia la derecha. Vale, pues borro por aquí, que ya se me ha llenado todo esto. Ya tenemos una solución parcial, porque todavía no conozco ese valor de delta cero, pero lo puedo correlacionar con... A ver, fuera... Delta cero, fuera... Vale. Voy a ponerlo en azul y así no confundimos. Bueno, en x igual a 0, conozco un poco esos flujos de huecos y de electrones. Por otro lado, en el enunciado me dicen que la corriente total es 0 en la medida en que está aislado. La corriente total me da una correlación con los flujos, ¿no? Porque al final el flujo de partícula multiplicado por la carga asociada de la partícula me da idea de esa densidad de corriente, ¿no? Entonces, la densidad de corriente, que la puedo correlacionar con esos flujos que conozco, ¿no? Que es ese 10 a la 15 entre 2, ¿no? Hacia un lado y hacia otro, pues vamos a intentar correlacionar este G' medios con estas corrientes JT. Para eso partimos del hecho de que la total es 0, pero claro, la total aquí tengo 4 componentes. Tengo la corriente de electrones asociada al arrastre, más la corriente de huecos debido al arrastre, más la corriente de electrones debido a la difusión, más la corriente de huecos debido a la difusión. ¿Okay? Y esto ha de ser igual a 0. La corriente debido al arrastre es Q como N. El valor de N, vamos a poner N sub D más delta, por el campo eléctrico. El valor de la corriente de arrastre de los huecos, pues es 3/4 de lo mismo, pero cambiando la movilidad por μp, y el valor de n, de n0 más delta, por p0 más delta, que en este caso es ni cuadrado entre nd más delta. Aquí vamos a suponer o vamos a recordar esa suposición que decíamos que el exceso es mucho menor que los mayoritarios. Los mayoritarios son 10 a la 14. Este ND es 10 a la 14. Y este de aquí era 10 a la 6. Por lo tanto, si este delta sí es mucho menor que ese N sub D, podemos decir que la corriente de arrastre de los huecos es mucho menor que la corriente de arrastre de los electrones. Entonces, da igual esta suma, que en la medida en que este señor es mucho más pequeñito que este señor, pues me lo puedo cargar. Y fijaros que ahora me queda una situación en donde tengo dos corrientes asociados a los electrones libres y un solo componente asociado
a los huecos. Esta corriente va a ser del orden de magnitud de estas dos. Las razones es que esta J de difusión, ¿no? Esta J de P o JPD, como queráis, esta J de P es menos Q de P por derivada espacial de delta de X, mientras que la J de N es igual a Q de N derivada de X delta, derivada respecto de X de la delta. Con lo cual, si hacemos la ratio de esta sobre esta, en el fondo todo se me irá menos la de P. Recordamos la ecuación de Einstein, dP es movilidad por Vt. Por tanto, aquí tengo la ratio de movilidades y las movilidades sí que me las da el enunciado. La movilidad mu sub P son 400, la mu sub Pn son 1200, ¿no? Es decir, esta ratio es la ratio de P entre dn, que es lo mismo que la ratio de mu P entre mu n. Y esto es igual a 1/3, porque la mu P es 3 veces más pequeñita que la mu n. ¿Ok? Por lo tanto, yo tengo aquí dos elementos que son del orden de magnitud, ¿no? Uno es 1/3 parte del otro, pero bueno, no es 1000 veces más pequeño que el otro. Sumado a otro que sabemos que es apreciable, este valor de aquí, sabemos que es apreciable, o al menos es mucho mayor que esa corriente de arrastre de huecos. Por lo tanto, podemos decir que la corriente de arrastre de electrones libres será del orden de magnitud, ¿no?, de estos dos, en la medida en que estos dos están equilibrados entre ellos. O lo que es lo mismo, lo que quiero decir aquí es que la corriente de difusión de huecos va a ser mucho mayor que la corriente de arrastre de huecos. ¿Por qué? Pues porque la corriente de arrastre de electrones ya es mucho mayor que la corriente de arrastre de huecos. Y la corriente de arrastre de electrones es del orden de magnitud de estas dos, ¿no? De hecho, será la resta, esta menos JND menos JPD. Será la resta de estas dos. Y como estas dos están equilibradas, pues podemos concluir. No, esto es sub P, ¿eh? Podemos concluir que la corriente de huecos es igual a la corriente de difusión de huecos, porque la de arrastre será mucho más pequeñita, por todas las explicaciones que he dado. ¿Por qué decimos esto? Pues porque ahora sí, en la medida en que sí puedo calcular esa corriente de arrastre de huecos, que es esta de aquí, esta la puedo calcular, a partir de la expresión que tengo de delta, que es esta de aquí, la derivamos, ¿no?, y la incorporamos aquí. De P lo tengo, la Q es la carga del electrón, todo esto lo conozco y esto también lo conoceré. Lo que no conoceré es la delta cero. Pero lo que sí sé es que justo en phi igual a 0 tengo un flujo conocido, que es ese 10 elevado a 15 entre 2. Vale, pues bueno, voy a borrar todo a la vez. Resumiendo, tenemos delta era igual a delta 0 por E a la menos X entre LP. Por otro lado, vemos que la corriente de huecos más o menos es igual a la corriente de difusión de huecos, que es igual a menos Q de P derivada de delta respecto de X, que esto me será igual a menos Q de P entre LP. Este menos, bueno, lo tenemos aquí, E elevado a menos X entre LP. La derivada del argumento es LP en el denominador, este menos con este menos se me va, y luego derivada del valor absoluto de X es signo de X. Será más 1 si X es positivo, menos 1 si X es negativo.
Vale, pues esta j de p, que es esta expresión de aquí, yo lo que sé es que justo en 0 más es igual a g' dividido por 2. ¿No? Por lo tanto, q de p entre lp. En 0 más, pues tengo el signo que es más 1. E elevado a 0 es 1. Y aquí me he olvidado un delta 0, ¿no? Por delta 0. Ahora ya no me lo he olvidado. Al derivar tengo esta delta 0 multiplicando que sale, por lo tanto, por delta 0, signo de x en 0 más es 1. Esto ha de ser igual a g' entre 2, o lo que es lo mismo. No, perdón, por q. Porque esto era el flujo, recordad, flujo por q era la j. Por tanto, tengo que multiplicar el flujo por la carga asociada a esa partícula, que es más q. Por tanto, aquí tenemos más q. Esta q y esta q se me van. Y, por lo tanto, tengo que delta de 0 es igual g' lp entre 2dp. Y esto sí que lo puedo calcular, ¿no? Estos son 10 elevado a 15 centímetros a la menos 2, segundos a la menos 1. Esto es g'. LP es la raíz cuadrada de d sub p, que es la movilidad, 400 centímetros cuadrados por voltio por segundo. Esto es la movilidad de los huecos. Por la VT, que son 26 por 10 a la menos 3 voltios. Y por la tau P, que en el enunciado me dicen que son 5 por 10 elevado a menos 5. 5 por 10 a la menos 5. A menos 5 segundos. Vale, este es LP. ¿Vale? Lo que hemos hecho es que el LP es igual a la raíz de dP por tau P. Y dP es movilidad por Vt, que lo tenemos aquí. Aquí dividiendo tendremos 2 veces dP, que es la movilidad, 400 centímetros cuadrados entre voltio por segundo, por la Vt, 26 por 10 a la menos 3 voltios. Mi recomendación es que hagamos todo esto con las unidades, así como lo hago yo. He visto en varios ejercicios vuestros que no lo hacéis, bueno, en la mayoría no lo hacéis. Es una sugerencia, nada más. Más que nada porque muchas veces, pues, simplemente os saltáis algún valor, ¿no? O me olvido de la delta cero, como antes, ¿no? Imaginemos que no me he dado cuenta y la delta cero me la he dejado por ahí arrastrando. Aquí lo tendría que ver de alguna forma, ¿no? Bueno, el delta cero, ¿no? Es decir, yo qué sé, me olvido la de P, pues no me va a cuadrar las dimensiones. Y ya, bueno, es que si no me cuadran las dimensiones, que no voy a poder seguir haciendo el ejercicio. La verdad es que no. Si ahora no me cuadran las dimensiones, no podré seguir haciendo mal el ejercicio. Esta y esta se me van. Esta y esta se me van. Esta y esta se me van. El centímetro cuadrado con la raíz cuadrada se me va
y tendré centímetro, que por ejemplo este menos 2 se convertirá en menos 1, ¿no? Aquí tengo un segundo a la menos 1 y aquí abajo también tengo un segundo a la menos 1. Pues segundo a la menos 1 con segundo a la menos 1 se me va. ¿Qué más? Este centímetro a la menos 1 puede bajar aquí como centímetro a la 1, que con el 2 me da un 3 centímetros elevado a 3. Y para de contar, me he cargado todo, menos centímetros al cubo. Por tanto, esto tiene unidades de centímetros a la menos 3. Es decir, lo que tiene que ser, que es partículas por unidad de volumen. Eso no me está dando la certeza de que realmente, una vez que multiplique todo esto, pues sea correcta lo que hemos pensado. Es decir, yo qué sé, si este 2 no estuviese, si hubiese pensado que todo el flujo va hacia 0 más, sería una idea incorrecta. Aquí no me saldría este 2 y las unidades serían las esperadas. Es decir, no me cubre todos los errores que puedo hacer, pero sí que me cubre, vamos a decir, el 60 o el 70% o el 80% de los errores que pueda hacer, ¿no? Bueno, el caso es que este delta cero va a ser igual a, haciendo los cálculos, da un valor de 10 a la 12 centímetros a la menos 3. ¿Ok? Y ahora, borramos todo. Por lo tanto, yo tendré n más o menos igual a nd, ¿no? Porque tendremos 10 a la 14 más 10 a la 12 por e a la menos x entre LP. Esto será n de x. Y p de x será igual a 10 a la 6 más 10 a la 12 por e a la menos valor absoluto de x entre LP. Lo que son los electrones libres, pues serán más o menos 10 a la 14. Lo que son los huecos, pues eso sí, pues tendrá una forma tal como esta, ¿no? Donde aquí vale 10 a la 12 centímetros a la menos 3. Ok. Vale, de eso ya dábamos una quinta parte del problema, ya era solo llegar a esto. Que además coincidía con el problema propuesto. Que esto ya os tenía que solo. Ya habíais estado pensando en este problema durante una semanita. Vale, entonces recupero la expresión que teníamos para J total igual a 0, que me había quedado, que era la corriente de arrastre de electrones libres más la corriente de difusión de electrones libres más la corriente de difusión de huecos, que esto tenía que ser igual a 0. El caso es que aquí, en la primera pregunta del problema, me dicen ¿cuánto vale el campo eléctrico en el interior? Habíamos supuesto que el campo eléctrico era muy débil y era más o menos igual a 0. Pero vamos a pensar cómo podemos sacar algún valor de campo eléctrico que no sea distinto de 0 y en cualquier caso miraremos a ver si ese campo eléctrico puede ser realmente negligible o no. Y es que la expresión del campo eléctrico está dentro de este término que va a ser distinto de 0, que es J, la corriente de arrastre. Va a ser distinto de 0 en la medida en que JDN y JDP son parecidas, pero no son exactamente, o sea, son opuestas, pero no son exactamente iguales en valor absoluto. De hecho, una es 3 veces mayor que la otra. Y podemos poner que JDN es menos 3 veces JDP.
¿Por qué? Pues porque la J de n es igual a Q de n derivada de delta. La J de P es igual a menos Q de P derivada de delta. Por tanto, la J de n, de n será igual a menos d sub n entre d sub p por la J de P. Y esto es factor 3, por tanto es igual a 3J de P. Un factor 3 porque esta dn entre dp es lo mismo. Es lo mismo que la mu n entre la mu p. Esto es 1200, estos son 400, esto es igual a 3, por tanto tenemos aquí esto de aquí. Y por consiguiente la corriente de arrastre será igual a 2 veces J de P. Como vemos, del mismo orden de magnitud. ¿Qué más? Pues 2 veces por Q de P por delta 0 e a la menos x entre LP por 1 entre LP, ¿no? Que es la derivada. Este menos sale aquí restando. Aquí hay un más, ¿no? Es decir, la J de P hay un menos ya. Partimos de un menos. Por tanto, partimos de este menos y cuando derivamos el argumento, este menos por este menos me da más. Y luego el valor absoluto de x me da el signo de x cuando es derivado. ¿Ok? Vale, el caso es que esta Jn también la puedo escribir como n sub t, movilidad muy por el campo eléctrico. Es decir, que yo puedo despejar el campo eléctrico como delta 0 Q nd mu n lp signo de x por e a la menos x entre lp. Todo esto lo tengo y lo puedo sacar, ¿no? Se puede simplificar más, se puede llegar hasta simplificar hasta, creo que se puede poner G', ¿no? Si despejo, si pongo en lugar de delta 0 su expresión en función de G', pues, y tengo en cuenta también este valor de ratio, pues se puede llegar a una cosa tal como G' dividido por mu n nd. Signo de x por e a la menos valor absoluto de x entre LP. ¿Vale? Entonces podemos sacar este valor, estos son 10 a la 15, estos son 1300, estos son 10 a la 14. Tenemos un campo eléctrico, ¿no? Que será 0,0083 por e a la menos x entre LP. Ojo, con el signo de x. Esto quiere decir que lo que tenemos es que para x positivo el campo eléctrico es positivo, para x negativo el campo eléctrico es negativo. Y aquí llegamos a un valor máximo
que son menos 0,0083 voltios por centímetro. Y esto es más 0,0083 voltios por centímetro. Lo siguiente que se me pide es la tensión, ¿no? La tensión creada, pues puedo decir que la tensión será menos la integral del campo eléctrico diferencial de x más una constante de integración que, bueno, aquí sobre todo me interesa esta integral. Integramos, tendríamos que v es igual, ¿no? Hacemos una k igual a 0. V es igual al derivar el argumento, el exponencial me queda la misma exponencial y al derivar el argumento me queda menos, por menos me dará más, ¿no? Con este menos y este menos me dará más. 1, el LP dividiendo pasa aquí multiplicando y yo tengo LP por 0,0083. Estos son voltios por centímetro. El LP expresado en centímetros es, tengo por aquí, de 0,228 centímetros, ¿no? Esto se saca a partir de la raíz cuadrada, ¿no? De dp tau p. Esto es 5 por 10 a la menos 5. Y dp son 400 por 26 por 10 a la menos 3. ¿Qué más? Bueno, seguimos derivando. Esto es, tengo el exponencial ahí, ¿no? No se me mueve. La derivada del argumento ya lo he hecho en parte, bueno, la derivada. Al hacer la integración, yo lo que tengo es la derivada del argumento lo tengo dividiendo, por lo tanto el LP lo tengo multiplicando. Y luego, respecto al valor absoluto, si viene el menos, ya se ha cargado este menos de aquí. El valor absoluto, tengo que poner aquí el signo, tengo que poner dividiendo el signo de x. Signo de x entre signo de x es 1. Por lo tanto, aquí ya no sale el signo de x. Resumiendo, lo que tendremos es una cosa, una tensión, que tiene esta pinta. Con un valor máximo, que es este producto, 0,028 o 0,0228 por 0,0083, y esto me da 0,00019 voltios como máximo, y luego esa dependencia con X, ¿no? Una de las preguntas era ¿cómo se comparaba esto con el band gap? Pues como máximo esto se va, es decir, exagerándolo, lo que tendríamos en el band gap es una situación, ¿no?, en donde E sub C pues baja y luego sube. Porque esta ¿no? Esto sería E sub V y por el medio la E sub I. Esto sería la modificación del band gap, o sea, del diagrama de bandas, debido a la presencia de un campo eléctrico que crea esa tensión. Es decir, ese campo eléctrico lo que intenta es que si yo soy un electrón, ¿no?, pues iré en contra del campo eléctrico, iré hacia aquí, y si el electrón está aquí y este campo es negativo, pues se mueve hacia allí. Es decir, todos los electrones quieren ir a ver la luz, por decirlo de alguna forma. El electrón cae. La pregunta es esto realmente como yo lo he dibujado o este dibujo es muy exagerado? Pues bueno, esta diferencia es 1,12 electronvoltios, es decir,
este es 0,0019 traducido a distorsión de energía serían 0,00019 electronvoltios, ¿no? Es decir, desde aquí hasta aquí habría, ¿no? Este máximo serían 0,00019 electronvoltios, mucho más pequeño que estos 1,12. ¿no? 1, 2, 3, 4 órdenes de magnitud más pequeños, por lo tanto, realmente está muy exagerado, ¿no? Prácticamente es una distorsión imperceptible. Entonces sería otra de las respuestas ¿no? esa distorsión del campo eléctrico. ¿Y cómo se compara con el Vanguard? El enunciado también os lo subiré para que lo tengáis en caso de que visualicéis este vídeo. Y lo siguiente que me dicen es, gráfica y obtiene una expresión cuantitativa para la densidad de carga ρ de X a lo largo de la estructura. Es decir, yo lo que tengo aquí, recordamos, ρ de X, lo puedo derivar del campo eléctrico a partir de la ley de Maxwell, ¿no? Epsilon por derivada del campo eléctrico respecto de X. Entonces solo tengo que derivar esta expresión de aquí, la derivamos y tendremos que ρ es igual a epsilon por este 0,0. Vamos a poner el máximo, así. Esto es 0,0083. Derivada de la exponencial es la exponencial por la derivada del argumento, por lo tanto aquí tendría un menos por derivada del valor absoluto de x, que es el signo de x entre el LP. Derivada del valor absoluto de x, el signo de x, y luego dividido por LP, porque ese valor absoluto está dividido por LP. Por E a la... Pero ojo, aquí me aparece otro signo, ¿no? Multiplicado por signo. Que es una constante, es más 1 o menos 1, es decir, signo de x por signo de x es 1, por tanto, podemos quitarla, porque si signo de x es menos 1, sería menos 1 por menos 1. Ok, por lo tanto, tenemos así a golpe de vista, tenemos una cosa que es siempre negativa, ¿no? Y eso puede llamar un poco la atención y extrañar un poco, ¿no? Y es que, claro, esto es una derivada. Fijaos, aquí la derivada es negativa. Aquí la derivada es negativa, pues siempre es negativa, ¿no? O casi siempre. Y es que fijaos que esto viola en principio, solo esta solución, violaría el principio de carga neta cero, ¿no? ¿Os acordáis? Una de las cosas que decíamos, que siempre, siempre, siempre se va a cumplir, que, ¿no? Que la derivada... ¿no? Que la integral para todo, en este caso para toda la barra de ρ de x, para todo el volumen o para todo, no sé si esto lo podemos hacer, pues esto es la carga neta total, que es 0, ¿no?
Y aquí no me sale 0. Es que en el fondo aquí tenemos una derivada muy abrupta, ¿no? Aquí tenemos que de repente sube hasta aquí. Por lo tanto, podemos decir que es una derivada infinita o una delta de Dirac. Por lo tanto, vamos a poner esa delta de Dirac aquí. Pues es sigma 0 por delta de x. Sea positiva y ahora sí podría decir que, o podría ajustar una neutralidad total de carga, ¿no? De forma que la carga total 0. Simplemente tenemos una redistribución, etc. ¿Cuánto vale este valor de aquí? Pues calculo epsilon. Este epsilon es el valor relativo por el epsilon 0. Vamos a borrar y vamos a calcular. Vamos a ver, este valor de aquí lo puedo conocer como el rho mínimo, ¿no? O el rho máximo en valor absoluto. Tendrá valor igual a epsilon, que es epsilon relativo por epsilon 0 por este Emax dividido por el EP. Esto es 11,7. Esto me dicen que es 8,85. 4 por 10 a la menos 14 faradios por centímetro. El campo máximo es 0,00. Esto ya lo he calculado, por tanto no volvemos a calcular. Y esta LP 0,0228 centímetros. Por lo tanto, tengo faradio. Un faradio no es más que una variación de un culombio dada una variación de un voltio. Un faradio es un culombio por voltio variado. Por tanto, un faradio por voltio no es más que un culombio, ¿no? Por tanto, yo puedo venir aquí, quitar este y quitar este y poner culombios. Y luego centímetro por centímetro por centímetro son centímetro cúbico. Es decir, el resultado que me dará es culombio por centímetro cúbico. Tiene sentido. Y esto me va a dar igual a menos 3,78 por 10 a la menos 13 culombios por centímetro cúbico, que es este valor de aquí, ¿no? Menos 3,78. Y bueno, he puesto aquí, como es valor absoluto, pues es mal, ¿no? Pero aquí abajo, 3,78 por 10 a la menos 13 culombios por centímetro cúbico. ¿Hasta qué valor de sigma 0 tendría aquí? Por esta delta lo puedo sacar, ¿no? La integral entre menos infinito e infinito de ρ la puedo dividir en tres partes, entre menos infinito y 0 menos, de ρ de x, más la integral entre 0 menos y 0 más, de ρ de x, más la integral entre 0 más e infinito, de ρ de x, diferencial de x. ¿Por qué lo hago así? Pues porque aquí solo tengo esta delta, por lo tanto el resultado de esto es sigma 0. Y la suma de estas dos no es más que la integral de esta expresión evaluada entre menos infinito e infinito.
¿vale? Que será algo así, ¿no? Al hacer estas dos, será algo así como 2 epsilon E máximo. Con un signo menos, porque estoy restando. Pues 2 epsilon E máximo, con un signo menos, más esta integral, que es sigma 0, va a ser igual a 0, ¿no? Porque esta integral es 0. Por lo tanto, esta integral, esta suma de estas tres integrales va a ser 0. Por lo tanto, sigma 0, lo despejamos, es igual a 2 veces 11,7 por 8,854 por 10 a la menos 14 faradio por centímetro. Emax 0,083 voltio por centímetro. Faradio por voltio es coulombio, ya lo hemos dicho antes. Centímetro por centímetro es centímetro cuadrado. Esto es densidad superficial. Y esto me da, si no me he equivocado, 1,72 por 10 a la menos 13 coulombios por centímetro cúbico, perdón, cuadrado. Este es sigma 0, ¿vale? Ok, pues una vez hecho esto y una vez tenemos estos valores máximos y mínimos de esa densidad de carga volumétrica o superficial aquí, puedo sacar una estimación de las deltas, ¿no? Borramos todo. Y es que la densidad de carga la podemos poner como Q veces menos N más los P's más los iones que son ND, que son más N sub D. P0 más delta P menos N0 menos delta N más N sub D. Y recuerdo que si no hay excesos debido a la presencia de una perturbación del equilibrio, yo tengo que, ¿no? Es decir, si no existe perturbación, entonces todo es térmico. Entonces la densidad será Q por P0 menos N0 más ND. Y esto por construcción es 0. Uno me puede decir, sí, pero no era N0 igual a ND, por tanto aquí tenemos ND menos ND igual, y por tanto me quedo con P0. La respuesta es no. Yo aquí tengo un P0 que vale 10 a la 6, aquí tengo un N0 que es, perdón, aquí tengo un ND que es del orden de 10 a la 14, y el N0 es del orden de 10 a la 14, es del orden. Pero la suma de estos tres es 0. No es exactamente 10 a la 14. Recordad, ya esto lo vimos en teoría, que esta condición de neutralidad también se ha de conjugar con n0 por p0 igual a nd cuadrado. Perdón, igual a n cuadrado. Y estas dos ecuaciones me dan como solución para en este caso para los
para los mayoritarios. Una cosa así, ¿no? Entonces, si ND es mucho más grande que N sub I, pues más o menos es ND. Ahora bien, es un poquito más grande que ND, ¿no? Con lo cual, ¿por qué? ¿Por qué es un poquito más grande? Pues porque sumado a los P0 me da 0. Ok. Bueno, resumiendo, que de esta expresión de aquí, ¿no? Si yo quiero, recuperando esta de aquí, esta expresión, voy a cambiar de color. Recuperando esta expresión de aquí, ρ en cualquier punto de X será, pues este P0, este N0 y este ND los puedo quitar porque siempre va a ser igual a 0. Pues será Q veces delta de P menos delta de N. Con lo cual yo puedo dibujar delta de P menos delta de N simplemente como ρ de X dividido por Q. Y esto me dará una cosa tal como la siguiente. ¿No? Ahí. Bueno, vamos a hacerlo así, así, y aquí el delta. En donde este valor no es más que el anterior que habíamos obtenido dividido por 1,6 por 10 a la menos 19, y esto es igual a 2,36 por 10 elevado a 6 centímetros a la menos 3. Y este de aquí son 10,7908 centímetros a la menos 2 por delta de X. ¿Es esto pequeño o grande? Bueno, pues esto es mucho más pequeño, por ejemplo, que el n sub i, que son 10 a la 10, o mucho más, que a su vez es mucho más pequeño que los 10 a la 14, que es el n sub d, que a su vez es mucho más pequeño que el delta máximo, ¿no? Que era del orden de 10 a la 12. Por tanto, esta discrepancia de los deltas, del orden de 10 a la 6, es mucho más pequeño, es 1.000.000 de veces o medio millón de veces más pequeño que el delta. Por tanto, podemos decir que es una buena aproximación. Es decir, que delta de n y delta de p son más o menos iguales. Una buena aproximación. Bueno, esto era el primer ejercicio. Pasamos al segundo. Y recordad, bueno, miramos en este caso en el segundo ejercicio, donde ya antes de empezar vamos a poner la batería antes de que se me vaya la batería del portátil. Vale, aquí tenemos una unión semiconductor tipo P, intrínseco y semiconductor tipo N. En donde para X negativos tenemos P+, es decir, un silicio tipo P muy dopado. Entre 0 y 5 micras tenemos silicio puro. Y a partir de 5 micras tenemos silicio tipo N. Aquí me dibujan el diagrama del campo eléctrico, ¿no? Y luego toda esta explicación que básicamente me están explicando cómo tengo estructurada este material, ¿no? Y que en este dibujo
se muestra en línea continua el campo eléctrico cuando el diodo no está polarizado, cuando la tensión externa es cero, es decir, que no le va a pasar corriente y vamos a tener el campo eléctrico natural de separación de mayoritarios entre zonas P y zonas N. La línea discontinua es ya otro valor de tensión externa que en lugar de 0 será un poquito diferente, menos 0,1. Por tanto, estará en inversa. Habrá más tensión en la zona N que no en la zona P. Aquí, al polarizar más la zona N, aumentamos el campo eléctrico. Eso lo vemos, el sentido o el signo de esa tensión, si es la tensión en la zona P menos en la zona N o al revés, lo vemos simplemente por el hecho de que con ese valor negativo estamos aumentando el campo eléctrico. Eso quiere decir que estamos aumentando la tensión en la zona N que no en la zona P, en este caso en un valor de 0,1 voltios. No solamente aumenta el campo eléctrico, sino que aumenta la zona de vaciamiento. ¿No? Antes eran 7 micras y ahora pasa a 7,28. ¿No? Y esto te lo explica aquí. ¿No? Cuando tenemos tensión 0, la zona de vaciamiento, la zona de polarización va entre 0 y 7 micras. Con la tensión de 0,1, la zona de vaciamiento va entre 0 y 7,28 micras. Y se aumenta el campo eléctrico de menos 1000 a menos 1140 voltios por centímetro. Nos piden varias cosas. Dopaje en E sub D, valor de tensión de built-in y valor de dopaje en la zona P. Estas tres preguntas más una estimación aproximada de la capacidad del diodo. Bueno, pues vamos allí. Creo que tengo una pregunta. Me dicen, bueno, una pregunta es, ¿la corriente de difusión de huecos es de signo contrario a la de los electrones? La respuesta es sí, porque, bueno, primero de todo, tanto huecos como electrones tienen un flujo en contra del gradiente de concentración. Pero la corriente, en la medida que los huecos tienen carga positiva y los electrones negativa, eso hace que las corrientes de difusión en el fondo vayan a tener sentidos distintos, porque hemos dicho que el exceso, que es el que depende de la posición, ¿no? Es decir, más que explicarlo a viva voz, voy a explicarlo con un dibujo. A ver, empezar. Es decir, vamos a ver. Y perdona, Tony, porque no me he dado cuenta hasta ahora de la pregunta. Bueno, hemos dicho que... que n era igual a n0 más un delta y p es igual a p0 más un delta, ¿no? Y aquí era mi dependencia con x en el problema anterior, ¿no? Y esta x pues tenía esta pinta, ¿no? Esta delta de x. El flujo de electrones va en contra del gradiente. El flujo de huecos va en contra del gradiente igual. Cambia la constante de difusión, pero va en el mismo sentido. Es decir, las partículas, aquí hay más en el centro que no en los extremos, por lo tanto, este será el flujo de lo que sea. Electrones o huecos, por difusión. El flujo será hacia donde tengo ¿hacia dónde mira el gradiente? Pues hacia donde hay más concentración. El gradiente mira hacia aquí. Este es el gradiente de concentración.
Esto es el gradiente de concentración. Por tanto, mira en contra del gradiente. Vale. Ahora bien, la densidad de corriente de electrones por difusión será Q veces esto. ¿Pero qué Q? Pues la Q del electrón, que es menos la carga del electrón, menos Q sub P. Por tanto, menos por menos me da más la carga del electrón, 1,6 por 10 a la menos 19, por dn, por derivada de delta. La J de P es Q veces esto, pero Q es positiva, por tanto me quedo con el menos. Carga del electrón de sub P derivada de delta. Por tanto, miran en sentidos contrarios, dado que siguen el mismo perfil. Espero que así se haya contestado. A ver, borramos todo esto. Bueno, resolviendo el problema 2, yo tengo un campo eléctrico que tiene esta pinta. Aquí son 5 micras, aquí son 7 micras y aquí tengo las 0 micras. Aquí yo tengo n sub a, aquí tengo intrínseco y luego a partir de aquí, ¿no? Yo aquí tengo P más, intrínseco, y aquí tengo n, por tanto aquí tengo n sub d. Si yo dibujo el perfil pues yo tendré Na, aquí tengo 0 y luego tengo aquí Nd, mucho menor que Na. ¿Y aquí qué concentración tengo? Pues ninguna, ni Na ni Nd, es intrínseco. ¿Qué densidad de carga tendré? Pues la densidad de carga tiene esta pinta. La derivada, pues vamos a dibujar la densidad de carga. Lo primero de todo es que aquí la derivada es 0, por lo tanto, aquí la derivada es negativa, por lo tanto una delta de Dirac. Menos sigma delta de X. ¿No? Aquí estoy dibujando sigma de X. Vaya. Rho de X, perdón. Esto es densidad volumétrica, ¿no? Densidad de carga. Entonces tenemos aquí una delta. ¿Por qué? Pues porque tenemos una función escalón y además negativa, por tanto delta negativa. Aquí pendiente 0 y aquí una pendiente constante hasta aquí. ¿Cuánto valdrá esto? Pues Q veces Nd. Que será igual a epsilon incremento del campo eléctrico dividido por incremento de X. Por tanto, podemos estimar N sub D como epsilon por incremento de X, pues 1000, porque estos son 1000 voltios por centímetro. Vamos a poner. Borramos. Vamos a poner N sub D es igual a epsilon. El epsilon hemos dicho que era epsilon relativo por epsilon sub 0. Esto es 11,7 y esto ya me lo da el problema. En total esto me da 1,036 por 10 a la menos 12 faradios por centímetro.
Por tanto, primero ponemos aquí 1,036 por 10 a la menos 12 faradios por centímetro. ¿Qué más? Delta de X, este delta es 1000 voltios por centímetro. ¿Qué más? Ya pasamos al denominador. Dividido por, la Q pasa aquí dividiendo, ¿no? Pues 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios por incremento de X. Este incremento de X es este de aquí, 7 menos 5. Por tanto, 2 micras, y una micra son 10 a la menos 4 centímetros. Bueno, aquí es cuando miro a ver si me cuadran las unidades. Recuerdo, el faradio es un coulombio por voltio. Por lo tanto, si el faradio lo multiplico por voltio y lo divido por coulombio, me sale a nada, ¿no? A 1. Voltio por faradio dividido por coulombio es 1. Pues nada, no tiene unidad. Centímetros por centímetros me sale centímetros a la menos 3, ¿no? Dividiendo. Perdón, multiplicando. O centímetros al cubo dividiendo. Y esto, si lo hago, me sale 3,23 por 10 a la 13 centímetros a la menos 3. Genial, ya tenemos una de las primeras preguntas que me hacía el problema. Lo siguiente era, por ejemplo, la tensión de built-in. La tensión de built-in es relativamente fácil de sacar. Veamos todo esto. Vale, la tensión de built-in la sacamos. Teniendo en cuenta, ¿no? La tensión es menos la integral del campo eléctrico diferencial de X. La tensión de built-in en el fondo es la caída de tensión en la zona de vaciamiento. Por tanto, iremos desde 0 hasta 7 micras. Y esto no es más que el área asociada a todo esto de aquí. Entonces, por ejemplo, tengo 5 por 1000, ¿no? O sea, V será igual a 5 micras, 5 por 10 a la menos 4 centímetros por la altura, que son 10 a la 3 voltios por centímetro. Centímetros y centímetros me quedan voltios. Esto me da el primer recuadro. Quiero ¿no? Este triangulito de aquí. Pues tendré que sumarle el área del triángulo. Ahí. Está en verde. Tendré que sumarle un medio de la base por la altura. La altura, 1000 voltios por centímetro. Por 2 micras, que es la base. 2 por 10 a la menos 4 centímetros. Centímetros y centímetros se me van y tengo voltios. 10 a la 3 por 10 a la menos 4 es 0,1 por 5, 0,5. Lo mismo aquí. Este 2 y este 2 se me van y tengo 10 a la 3 por 10 a la menos 4 es 0,1 más 0,5 que tenía aquí, 0,6 voltios. Ya tenemos otra respuesta. VBI. ¿Ok? Y también tenemos ND. Lo siguiente que me piden es NA. NA es más complicado porque aquí no me han dado ninguna anchura para esto, sino aquí me lo han dado grosso modo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo resuelvo? Bueno, pues lo que tengo que hacer es utilizar la expresión que tenéis, ¿no? Porque al final yo tendré aquí un diagrama de bandas
¿no? En donde al ser... Yo tengo una energía de Fermi por aquí. Esto es mi energía de Fermi. Muy abajo porque tengo un potencial de Fermi negativo. Dado que esto es lo que es. Y luego aquí, cuando yo entro en la zona P, pues tendré, ¿no? Esto. Pues tendré aquí E sub C, E sub V. Pues aquí pues tendré E sub C y E sub V. Y aquí tendré un QFI N. ¿Qué descuadre hay entre este punto y este punto? Pues el descuadre es la tensión de built-in por Q, ¿no? Esa será la diferencia. ¿Cuánto vale phi n? Pues lo podría saber a partir del valor de n sub d, ¿no? N sub d es igual a n sub pi por e elevado a phi n entre vt. Vt ya me lo dan, es 26 por 10 a la menos 3 voltios. N sub pi me lo dan también, 10 a la 10 centímetros a la menos 3. No puede decir, ¿y por qué no era 1,5? Bueno, a una temperatura un poquito más baja, pues será 10 a la 10. Esto depende de las condiciones. El N sub pi depende de exactamente la temperatura. Si es del orden de 10 a la 10, me indica que tenemos más o menos una temperatura ambiente. ¿Vale? En relación a este señor de aquí, pues yo tendré pues N sub A es igual a E sub pi por E a la menos phi p entre Vt. Y en la medida en que phi n, en que phi n y phi p sumados en valor absoluto me va a dar la tensión de built-in, yo puedo decir que la tensión de built-in, ¿no? Es Vt, por el logaritmo del producto dividido por n cuadrado, igual que en un diodo normal, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque sumo phi n menos phi p será VBI y esto, siguiendo esta historia de aquí, ¿no? Despejando phi p y despejando phi n, me saldría esto de aquí. Por lo tanto, ahora aquí despejo el n sub a. Esto lo conozco, que es 0,6, n sub i es 10 a la 10, n sub d son 323 por 10 a la 13, Vt son 26 milivoltios, lo conozco todo. N sub a me va a dar 325 por 10 a la 16 centímetros a la menos 3. Vale, y nos queda la última pregunta del ejercicio, que es ¿cuánto vale la capacidad? Bueno, hay dos formas de solucionar eso. Uno, hay una relativamente sencilla y otra un poco más larga, pero más exacta. Pero vamos a la aproximada, que ya me va bien, ¿no? Si nosotros teníamos aquí un campo eléctrico que tenía esta pinta. Aquí son 7 micras,
aquí eran 5 micras y aquí era 0, ¿no? Y esto venía de una densidad de carga, esto era el campo eléctrico, de una densidad de carga que tenía esta forma, ¿no? Aquí muchos huecos, bueno, muchos huecos no, muchos iones aceptores no compensados, y aquí lo mismo, pero de iones donadores. Vale, el caso es que esto era para tensión externa V igual a 0. Si ponemos una tensión externa igual a menos 0,1, es decir, polarizamos más a una tensión mayor la zona N, que es esta de aquí, que no la zona P, que es esta de aquí, subimos la tensión de aquí, lo que hacemos será aumentar la zona, digamos, de vaciamiento, porque voy a favor de la diferencia de tensión, ¿no? La diferencia de tensión, ¿no? Integrando, a esta es una integral negativa, por tanto, subiría. Por tanto, si estoy subiendo 0,1 voltios aquí más que aquí, pues estaría aumentando aún más la zona de vaciamiento y el valor del campo eléctrico. Es decir, tendremos más campo eléctrico y tendremos más zona de vaciamiento. Y esto será cuando aumente, ¿no? Suba, ¿no? Esta diferencia, que en principio es el VBI, que es igual a 0,6, pues le sumo 0,1. Bueno, pues la capacidad CJ no es más que la variación de la carga almacenada, aquí, ¿no? Aquí también variaríamos un poquito la carga, respecto a la tensión aplicada. Cogemos esta carga Q, que será QND, es la densidad de carga, por tanto, Q será la sección A vendría a ser, digamos, la profundidad, ¿no? de este material, ¿no? Vamos a pintar así, ¿no? Esto es la sección A. Pues la carga es Q por ND por la sección A y por la X sub n, vamos a llamarla X sub n. Y aquí lo que varía con la tensión aplicada externa es la X sub n, esto depende de la V. Por tanto, al derivar Q respecto de X, respecto de V, tendré AQND, variación de X sub n respecto de V. Y esto lo podemos poner como AQND en la medida en que tenemos el valor que se ha incrementado para 0,1 voltios, pues puedo poner pues que en 0,1 voltios hemos incrementado de 7 a lo que me dice el enunciado, que son 7, ya no recuerdo. $7,28. Aquí yo tengo 7,28 micras, por tanto aquí tengo 0,28 micras. ¿No? 0,28 micras de incremento de X. Es decir, que CJ más o menos es la sección me la dan, que son 10 a la menos 3 centímetros cuadrados. Por la Q, 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios. N sub D son 3,23.
por 10 a la 13 centímetros a la menos 3. 0,28. Dividido por 0,1. Por lo tanto, centímetros por centímetros a la menos 3 me da centímetros a la menos 2, que con centímetros al cuadrado se me anulan. Coulombio por voltio, por definición, es faradio. Por tanto, el resultado serán faradios. Y esto me da 1,45 por 10 a la menos 12 faradios, lo que es lo mismo, 1,45 picofaradios. Vale, esto, como he dicho, era la solución fácil. Con esto ya daba, si uno ha llegado hasta aquí y ha hecho todo esto, pues tenía el 10. Es decir, no, con esta solución relativamente sencilla para la J, para la capacidad, pues ya valía. Ahora bien, hay otra forma que también se puede hacer, ¿no? Es decir, se puede resolver así o se puede resolver como diré a continuación, que es, digamos, la forma, entre comillas, complicada. Bueno, vamos a borrar todo, porque si no... Forma complicada. Forma complicada, necesito la chuleta que me refresque la memoria. Vale. Densidad de carga. Ya sabemos los valores de densidad de carga. QND. Y aquí esto de aquí. ¿Ok? A esto de aquí le voy a llamar X0. X0 lo conozco, son 5 micras. Lo que es lo mismo, 5 por 10 a la menos 4 centímetros. Esto de aquí depende de la tensión. En principio es X sub n. X sub n cuando la tensión es 0, le voy a llamar X sub n 0, y son 2 micras. Y luego tendríamos aquí un X sub p muy pequeñito, ¿no? Pero podemos suponer que es muy abrupto, ¿eh? Porque hay mucha simetría en la medida en que esto es una zona P+, y esto es una zona N mucho menos dopada que esta, y esta intrínseca. Vale. En cualquier caso, pues tenemos ese campo eléctrico que lo podemos encontrar simplemente integrando la densidad de carga dividido por epsilon. Y esto me da una cosa tal como esta. Campo eléctrico. Y luego tengo la tensión, ¿no? La tensión eléctrica menos la integral del campo eléctrico diferencial de X. A partir de aquí empezamos a integrar, tenemos una línea recta y luego desde aquí hasta aquí tenemos una cuadrática y luego constante. En cualquier caso, desde aquí hasta aquí tenemos un incremento que es igual a VBI. Y este VBI será igual a la integral esta, ¿no? Es decir, esta área,
que es x0 por E máximo. Vamos a poner E máximo, vamos a poner que no sabemos cuánto vale, ¿eh? Porque dependerá, en el fondo, dependerá de la tensión V. Entonces tenemos x0 por el campo máximo más el área de este triangulito, que es un medio de la base por la altura, ¿no? Entonces le ponemos un medio de máximo, que es la altura, por la base, que es el xn. Ok, el xn no lo sabemos, depende de la tensión. Bueno, esto sería el xn, es decir, aquí podríamos decir, ¿dónde tengo la tensión? Bueno, claro, aquí. En el fondo esta VBI la modificaríamos con la tensión externa, ¿no? Vamos a ponerle... Vale, VBI menos la tensión externa. Si V0, pues tengo el VBI y el XN valdría 2 micras. Y el E máximo valdría 1000. Por tanto, aquí tenemos que el E máximo depende de la tensión externa y el X sub n también depende de la tensión externa. Y la integral de toda esta historia es VBI menos V. Para el caso de V igual a menos 0,1, pues este valor de máximo, me lo dice el problema, es 1140 o algo así. Y el XN son 2,20 y pico. Vale, ¿qué más? Cuando he hecho este paso de aquí a aquí y he hecho esta integral, pues puedo decir que el valor máximo, el E máximo, no es más que toda esta integral QND por XN dividido por el epsilon, ¿no? Siguiendo la expresión de Maxwell. Por lo tanto, despejo XN y lo sustituyo aquí, ¿no? Y tendría VBI menos V igual a X0 de máximo más un medio de máximo por XN. Pero ojo, XN lo puedo poner como E máximo por epsilon entre QND y para de contar. Por tanto, en lugar de un medio de E máximo por XN, pongo un medio de E máximo al cuadrado por epsilon entre QN. Y si quiero dejar este cuadrado en solitario, pues tendré E máximo al cuadrado, multiplico todo por 2QND entre epsilon, ¿no? Multiplico todo por 2QND entre epsilon y tendré más X sub 0, 2QND entre epsilon E máximo menos 2Q, porque estoy pasando multiplicado, ¿no? Todo entre paréntesis, por lo tanto, este X0 multiplicado por este de aquí, por lo tanto, 2QN de X0 entre epsilon por el máximo, y luego este restando, pues tengo 2QND entre epsilon, ¿de qué? De VBI menos V. Y multiplica también esto. ¿Okay? Y todo esto es igual a 0. Esto es una cuadrática en donde mi incógnita es esta E máximo, esta es mi incógnita. Y una vez que tenga E máximo, también conoceré
x sub n a partir de esta expresión. Simplemente multiplico por epsilon entre qnd y tengo ya x sub n. Por tanto, me quedo con esta de aquí. Solventamos la ecuación de segundo grado. Vale, solventamos esta ecuación de segundo grado y después de un poquito de álgebra, pues tenemos que L max, ¿no? Raíz menos b, esto sería el b. B medio, ¿no? Sería b medios más raíz cuadrada de b entre 4 menos 4a partido por 4, ¿no? Porque a mayúscula es 0, esto sería el b, lo que multiplica al max, y esto sería el c, que sería negativo. Menos 4a, no, menos 4a, c, ¿no? A es 1. Dividido por 2, por 2a, pero a es 1, por tanto el 2 pasa aquí, el 2 al cuadrado pasa aquí y el 2 al cuadrado pasa aquí. De hecho, el b lo puedo, esto es b cuadrado, ¿eh? El b lo puedo sacar factor común y podría ponerlo también como b medios, que multiplica por 1. Algo así, ¿no? Algo así no, porque es menos b, claro. Ya decía que me cuadraba, por tanto aquí tengo un menos 1. Bueno, es la solución de la cuadrática. Y esto me saldrá, en la medida que tengo este 2, dividido entre 2, no me saldrá el 2. Por tanto, donde x0, qnd entre epsilon, que multiplica a raíz cuadrada, de 1 menos, bueno, como este es negativo, me sale más. Multiplico AC entre b cuadrado, A es 1, C es esto de aquí, y me sale y por lo tanto, por ejemplo, el xn es E max por epsilon entre qnd se miran, por tanto esto es igual a x0 por raíz de 1 más 2 epsilon vbi menos v entre qnd x0 cuadrado menos 1. La carga q, que es a por qnd por x sub n, pues será igual a esto de aquí. ¿Y por qué saco la Q?
Pues porque la derivada de esta Q, en valor absoluto, será mi capacidad del diodo. Hacemos la derivada, ¿no? Esto tendrá que tener en cuenta la derivada solo de esta raíz cuadrada. Por tanto, tenemos la raíz cuadrada dividiendo, que tenemos pues a QN de x0. Esto elevado a un medio, pues dividido por 2. 1 entre raíz cuadrada de esto, 1 más 2 epsilon VBI menos V entre QND x0 cuadrado por la derivada del argumento, y eso sería, aunque tenga un menos, como es valor absoluto, lo pongo un más. Lo que multiplica la V es 2 epsilon entre QND x0 cuadrado. Este 2 y este 2 se me van. QND, x0 se me va con este x0, ¿no? Por lo tanto, tengo una expresión que puedo utilizar. Puedo sustituir allí los valores que me han dado en el problema. Ya sabéis cómo hacerlo poniendo siempre las unidades, cosas así. El CJ pues sería igual a epsilon dividido por raíz cuadrada por x0. Raíz cuadrada de 1 más 2 epsilon VBI menos V entre QND x0 cuadrado. Y podéis sustituir. Fijaros que esto os tiene que dar una unidad de faradios, ¿no? A tiene como centímetros al cuadrado, epsilon es faradio por centímetro, X es centímetro, por lo tanto, aquí ya tenéis los faradios. Y esto será dimensional, como este 1, ¿no? Entonces aquí tenemos que esto de aquí os saldría faradio por centímetro, que es este epsilon, por voltio, dividido por culombio, centímetro a la menos 3, centímetro cuadrado. Centímetro cuadrado por centímetro que baja aquí es centímetro cúbico, que con este centímetro cúbico se me da, y el faradio es un culombio por un voltio, por lo tanto se me va esa dimensional. Cogemos los valores que hemos proporcionado y esto os dará del orden de magnitud que, de hecho, podéis particularizar un CJ para V igual a 0 o un CJ para V igual a 0,1. Es decir, no necesitáis, con esta fórmula, no necesitáis la curva esa que mostrábamos para V igual a menos 0,1. No lo necesitáis. Aquí simplemente ponéis 0,5, el epsilon, perdón, 0,6, el epsilon que hemos utilizado antes, etcétera, etcétera. Y veréis que os sale del mismo orden de magnitud. Bueno, muchas gracias por la atención y os dejaré esto a vuestra disposición en Aula Digital. Gracias.